México. Esta semana vamos a hablar de pruebas laboratoriales esenciales para el periodo gestacional y neonatal. ¿Listo? Entonces, dentro de estas pruebas gestacionales, comenzamos con el primer casito. Mira. El primer casito es una paciente de 30 años, nuligesta, que acude al consultorio por ausencia de menstruación de aproximadamente 2 semanas. Refiere que su última menstruación fue hace 6 semanas. Manifiesta sensación de fatiga, náuseas matutinas, tensión mamaria y micción frecuente en los últimos días. Comenta tener una relación de pareja estable y no utiliza métodos anticonceptivos desde hace 3 meses con la intención de concebir. Niega dolor abdominal, sangrado genital, fiebre o síntomas urinarios. No tiene antecedentes personales patológicos relevantes ni alergias conocidas. Entonces, hasta acá, ¿qué sospechan ustedes que tiene esta pacientita? Un embarazo, ¿no es cierto? Pero aquí estamos todavía con sospecha. ¿Con qué corroboraríamos el embarazo probable? Tenemos que hacer una prueba de embarazo. Y básicamente, ¿qué hormona es la que buscamos en estas pruebas de embarazo? La beta-HCG. Muy bien. Entonces, se le hace un examen físico a esta pacientita y miren, tiene el abdomen blando, sin dolor a la palpación, mamas tensas, areolas hiperpigmentadas y no sangrado genital. Se realiza una prueba rápida de embarazo en orina. En este caso, la pacientita se hizo su prueba de embarazo en orina y tiene un resultado positivo. Se solicita una prueba cuantitativa de beta-HCG en sangre que resulta en 12.000 miliunidades, o sea, recontra elevado. Se solicita ecografía transvaginal para confirmar localización e integridad del saco gestacional. La ecografía, ahí está su saquito. La ecografía transvaginal confirma la presencia de un saco gestacional intrauterino único con embrión visible, actividad cardíaca positiva y una edad gestacional estimada de 6 semanas y 3 días, según medición de longitud cráneo-caudal. Entonces, esta pacientita definitivamente está embarazada. Dosaron la beta-HCG, pero la beta-HCG, si bien es cierto, es bastante sensible. Si tenemos un embarazo, rápidamente se va a detectar, pero no es específica porque hay otras patologías que pueden elevar beta-HCG. Yo sé que todavía ustedes no han llevado obstetricia, pero más o menos para que ya vayan teniendo una idea, ¿qué patologías podrían elevar beta-HCG? Podría ser un embarazo molar, que no es un embarazo como tal, podría ser un embarazo ectópico. Por eso es que necesitamos hacer nosotros una ecografía para poder corroborar que hay un saco gestacional en el útero. De no ser así, pues probablemente sea ectópico, o de haber en el útero, pero no un saco gestacional, sino otras estructuras alteradas, entonces ahí pensaríamos en un embarazo molar. Entonces, necesitamos para confirmar como diagnóstico confirmatorio siempre una ecografía. Bien. ¿Listo? Se procede a solicitar exámenes de laboratorio para la evaluación inicial del embarazo. Y en estos exámenes de laboratorio, miren qué es lo que le pidieron. Le pidieron grupo sanguíneo y factor, le pidieron hemograma completo, glucosa en ayunas, creatinina, uroanálisis, urocultivo, TSH, RPR, VIH, antígeno en superficie hepatitis B, rubiola, toxoplasma, pruebas rápidas para Chagas y Papa Nicolau. A ver, miren todos los resultaditos. Si están bien, algo les llama la atención. ¿Cómo ven ustedes que está comenzando la gestación esta persona? ¿Qué tal? ¿Está empezando bien o hay algo que les llama la atención? ¿Ya? ¿Qué encuentran en la rubiola? ¿Y qué significa que el IgG está positivo? Que ya tuvo. O que la vacunaron. Y ahora les pregunto a ustedes que están ahorita filitos. ¿En qué edad vacunamos a las personas contra la rubiola? SPR al año y a los... ¿Te acuerdas que forma parte de la SPR? A los 18 y a los 4 años. Entonces a los 12 y a los 18, ¿no es cierto? Meses de nacido. ¿Puede ser ese IgG por eso? Sí.
puede ser esa IgG por eso. O inclusive a lo largo de su vida le pudieron haber puesto un refuerzo, que también hay temporadas en las que ponen refuerzo de rubiol. Entonces, no representa un problema. Lo más probable es que sea su vacuna, porque de cajón está en mi carnet de vacunación, y si fue todavía mucho más cuidadosa, hasta su refuerzo tiene. ¿Qué más les llama la atención? ¿Toxoplasma tiene vacuna? ¿Está en el carnet de vacunación? No. Entonces, ¿qué significa? Que esta pacientita ha tenido toxoplasmosis. Pero, ojito, la toxoplasmosis es una enfermedad ¿de qué tipo primero? Viral, bacteriana. Muy bien, ay, qué bueno que se acuerde. Todo es parasitaria. Entonces, la toxoplasmosis es una enfermedad que se manifiesta principalmente, o sea, su manifestación clínica es en inmunocompetentes o en inmunosuprimidos. ¿En quién te das cuenta que ha tenido toxoplasmosis? ¿Quién tiene manifestaciones clínicas? Suprimidos, exactamente. Entonces, si esta pacientita es sana, porque vemos que no hay HIV, que no hay una glucosa elevadísima, como para pensar en una inmunosupresión, al menos de las más frecuentes. Entonces, si ha tenido la toxoplasmosis, tal vez ni se ha dado cuenta, tal vez ha sido subclínica, tal vez ha pasado como una gripe. Y como es inmunocompetente, sus mismas defensas han autolimitado la toxoplasmosis. Y por eso es que probablemente ya no recuerde, pero su serológico sale positivo. ¿Cómo creen que se ha podido contagiar esta pacientita de la toxoplasmosis? Bueno, eso es de los gatos, pero no es la única forma, no es la única. Hay formas ahora más frecuentes. Por comer carne cruda, hasta de roedores, de aves, todo eso puede ser, o sea, comió una pollería y el pollo estaba medio crudo, se pudo contagiar ahí de toxoplasmosis. Lo mismo en el caso de los roedores, lo mismo por manos, agua, verduras contaminadas. También puedes encontrar ahí los zooquistes maduros. Y también por las heces del gato. Y también la triple T, ¿se acuerdan? Transfusión, trasplante, transplacentario. Entonces también pudo tener por ahí adquirir la toxoplasmosis. Pero bueno, como no reporta antecedentes, tal vez ella nunca se dio cuenta, fue tal vez por los alimentos, y ahí está la IgG de rezago. ¿Algo más les llama la atención? ¿O ya está lista esa gestante? ¿Está bien que arranque su gestación? Ok, entonces, arrancamos la gestación. Listo. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer un análisis laboratorial. Como les dije, la gestación, el embarazo, cuando lleven Obstel el próximo semestre, van a saber que es un cambio general en la vida de la pacientita, en la vida de la gestante. ¿Por qué? Van a haber cambios físicos muy notorios, van a haber cambios bioquímicos, van a haber cambios fisiológicos, lo que antes considerábamos que era anormal, pasa a ser normal, muchos elementos que vamos a ver. Y también cambios psicológicos, eso es inevitable. ¿Listo? Entonces, dentro de estos cambios, en el laboratorio nosotros vamos a monitorizar principalmente los cambios bioquímicos, o sea, el cambio en cuanto a lo que son patrones bioquímicos. El primero que salta a la vista y el que todos conocemos es la beta-HCG. ¿Qué es la beta-HCG? Es una hormona. Esta hormona se empieza a producir durante el embarazo a raíz del sincitio trofoblasto. Entonces, acordémonos cuál era el sincitio trofoblasto. Cuando se daba la fecundación, el huevo cigoto viajaba y se alojaba, anidaba en el útero, ¿no es cierto? Esa era la famosa implantación. Al anidar en el útero, inmediatamente se empezaba a formar alrededor de este huevo cigoto el sincitio trofoblasto, que posteriormente va a dar paso ¿a quién? A la placenta. El sincitio trofoblasto vendría a ser previo a la placenta.
Una vez que se empieza a formar el citiotrofoblasto, de manera automática empieza a generar la beta-HCG y esta empieza a aumentar. Esta hormona tiene un crecimiento exponencial. Va a crecer, se va a duplicar cada 2 días. Entonces, al primer día vamos a tener 20 y de ahí a los 2 días 40, a los 2 días 80, a los 2 días 160 y así sucesivamente. Por eso es que vamos a observar valores altísimos a medida que van pasando los días y más aún las semanas. Y esta beta-HCG es la condenada causante de las náuseas y los vómitos. Por eso es que su pico máximo, que es más o menos a las 10 semanas, es cuando es su pico máximo de las náuseas y vómitos de la pobre gestante. Entonces ahí es cuando más náuseas y vómitos tienen, a ver, en verde toda la 10ª semana. Después empieza a bajar. Poco a poco empieza a bajar porque la beta-HCG también empieza a bajar. Y va a dar paso a la hormona que va a mantener y sostener el resto de la gestación. ¿Quién es? La progesterona. ¿Listo? Entonces, al ser una alza significativa, directamente proporcional al avance del embarazo, entonces va a ser la primera hormona que yo doso para el diagnóstico del embarazo. Eso está estandarizado, eso está más que conocido. ¿Cómo es que yo voy a valorar esa beta-HCG? Como les digo, puede ser una valoración en sangre o días posteriores puede ser una valoración en orina. Ahorita les voy a explicar cómo funciona el tiempo, los tiempos para el dosaje, pero primero tenemos que regresar al ciclo menstrual. Cuando hablamos de gestante, tenemos que utilizar como punto de partida sí o sí el ciclo menstrual. El ciclo menstrual en una mujer en edad fértil que todavía no está embarazada, aproximadamente, porque ya sabemos que esto no es estándar, esto varía de mujer a mujer, de chica a chica, va a ser de esta manera. Usualmente, promedio, los 5 primeros días de su ciclo menstrual es la regla, ¿no es cierto? Desde el primer día de la regla en adelante, ya para el 5.º día normalmente desaparece. Igual esto es variable, pero es un problema. Posterior a los días de la regla, vienen los días, entre comillas, infértiles, días en los que si hubiera relaciones sexuales, cabe la posibilidad que no haya embarazo porque todavía está muy alejado de la ovulación. ¿Cuándo se lleva a cabo la ovulación en promedio? Día 14. ¿No es cierto? El día 14 en promedio se lleva a cabo la ovulación. Por eso estos primeros 5 días, o bueno, estos 5 días posteriores a la regla, van a ser días infértiles. Esto nada más es de nombre, como les digo, es un aproximado. En realidad no funciona como método anticonceptivo, eso ya lo voy a aclarar desde ahora, pero es para que tengamos una idea en cuanto a lo que es la concepción. Y por último, luego a medida que nos acercamos al día 14, que es el día de la ovulación en promedio, vamos a cambiar a ser días fértiles, ¿no? Deja de ser infértiles y pasan a ser días fértiles. ¿Y por qué pasa a ser días fértiles desde el día 11 y no desde el día 14 propiamente, que es la ovulación? Porque los espermatozoides, ¿cuánto tiempo viven? Aproximadamente 72 horas. Entonces, si hubo espermatozoides a los 11 días y viven 3 días, llegan hasta el día 14, llegan hasta la ovulación y puede haber fecundación. De la misma manera, días posteriores, día 15, día 16, después de la ovulación, si es que ha habido relaciones sexuales, también podría haber, porque el óvulo una vez que se emite todavía tiene que transitar por el conducto, por la trompa de falopio, tiene que avanzar y luego tiene que llegar hasta el útero, donde va a ser eliminado si es que no hay fecundación. Entonces, en ese tránsito todavía los espermatozoides del día posterior a la ovulación podrían alcanzar y podría haber fecundación. ¿Listo? Entonces, todos estos días en promedio se consideran como fértiles, porque no necesariamente en todos los casos se aplica que el día 14 es la ovulación, en algunos el día 15, en algunas el día 16. ¿Listo? Y luego, ya los días posteriores al 21, del 22 al 28, nuevamente se consideran infértiles porque ya estamos alejadas de lo que es la ovulación y alejadas de la posibilidad de fecundación. Muy bien. Esto funciona regla con regla, mes a mes. Pero en este caso en particular, sí se dio fecundación, sí hubo la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, este conteo, que tal vez se dio en el día 14, en el día 15, en el día 16, vuelve a reiniciarse.
Entonces, en obstetricia, este día donde se dio la fecundación pasaría a ser ahora un día 1. ¿Listo? Desde la fecundación ya vendría a ser el día 1 y desde aquí empezamos a contar. Entonces, este día en el que se llevó a cabo la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, hizo que esta unión se convierta en un huevo o cigoto. Pero esta unión no se da en el útero, esta unión todavía se da en las trompas. Así que este huevo o cigoto tiene que viajar por las trompas, tiene que llegar hasta el útero y tiene que implantarse en el útero. ¿Cuánto demora para que se lleve a cabo esa implantación? En promedio 7 días. Por eso es que si en estos primeros días se dio la fecundación, contamos 7 para ver la implantación. Si se fecundó el primer día, contamos 7 y el séptimo día se ha llevado a cabo la implantación. Si más bien se dio la fecundación en el segundo día, entonces contamos 7 y vemos que en el octavo, para el noveno día, se dio la implantación. Recién a partir de la implantación es que se empieza a formar, a consolidar propiamente el embarazo. Se empieza a formar el sincitio trofoblasto, empieza a diferenciarse y a formar el embrión. Recién allí. Por eso es que, si alguna vez ustedes han escuchado de la pastilla del día siguiente, la pastilla del día siguiente no impide la fecundación, pero lo que hace es impedir la implantación. O sea, se da la fecundación, pero no se logra implantar y el huevo cigoto cae. Entonces, en este caso no pasó nada de eso, no puedo usar métodos anticonceptivos ni nada al respecto, así que en sus días séptimo, octavo, dependiendo, se dio la implantación. ¿Listo? Una vez que se implanta ese huevo cigoto, forma inmediatamente su sincitio trofoblasto y el sincitio trofoblasto empieza a emitir beta-HCG. Ahora, la beta-HCG recién se hace detectable en sangre a partir del día siguiente. O sea, si se implantó el séptimo día, entonces recién yo voy a poder dosar en sangre la beta-HCG al octavo día. Si se implantó en el octavo, recién voy a poder dosar en sangre al noveno día. ¿Comprende? Entonces, no es mucha la distancia, pero es básicamente ese el periodo en el que yo voy a detectar la beta-HCG. Y la beta-HCG en orina se detecta 3 días después. O sea, en el caso de que se haya implantado en el séptimo, yo a partir del 10º podría detectar ya beta-HCG en orina. Esto ha cambiado. Si ustedes leen guías antiguas, guías anteriores, las pruebas de orina se demoraban más para ser detectadas. Si yo quiero ser más precisa, antiguamente se decía, desde la fecha de última regla, recién a la 3ª semana yo puedo dosar beta-HCG en sangre. Y eso se mantiene. ¿Por qué? Porque este es el primer día de la fecundación, pero el día 14 de la ovulación, ¿no es cierto? Entonces, a los 7 días, o sea, justo a la 3ª semana, puedo dosar beta-HCG en sangre. Pero las guías antiguas decían que la beta-HCG en orina recién se podía dosar a partir de la 5ª semana. O sea, no desde el día 10, sino se podía dosar recién desde el día a la 3ª, 4ª, 5ª, como por acá. Entonces es muy alejado. Antes era así, necesitaban una alta cantidad de beta-HCG para que las pruebas en orina sean sensibles, pero ahora ya no. Ahora las pruebas en orina las han perfeccionado, son muy sensibles y también llegan a ser cuantitativas. Antes la prueba de orina solo me decía si es positiva o negativa. Ahora las pruebas de orina me pueden decir inclusive cuántas semanas de gestación porque cuantifican cuánta beta-HCG hay en orina. Entonces ahora, actualmente, el panorama ha cambiado. Por eso todas las influencers están haciendo esa prueba Clear Blue. No es propaganda, pero es la que más están utilizando ahora, porque esa no solamente es cuantitativa, sino cualitativa. No es la única marca, de hecho, que deben haber más, pero es lo que han perfeccionado en cuanto a las pruebas en embarazo. Entonces ya el panorama es distinto, es mucho más sencillo. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Usualmente, una
persona, una chica, empieza a sospechar que está embarazada desde que hay un retraso, ¿no es cierto? Desde que hay un retraso, así sea un par de días. Si es que hay un retraso, es porque ya han pasado los 28 días. Y desde la fecundación, desde su ovulación, aproximadamente han pasado 14 días. O sea, estarían como por acá. Sí, respecto a la fecundación. Pues, entonces, si están por acá y se hacen una prueba de orina, ¿será confiable? Sí. Si se hace una prueba de sangre, ¿será confiable? También. Entonces, si hay amenorrea, se puede hacer cualquiera de las dos. Antes decían, no, si hay amenorrea, primero hazte tu beta-HCG en sangre y si quieres hacerte de orina, espérate una semana más para que se cumplan las 5 semanas desde la fecha de la última regla. Ahora ya no. Ahora, como son tan sensibles las pruebas, desde que haya amenorrea, tú puedes hacer cualquiera de las dos y va a ser confiable el resultado por la sensibilidad de la prueba. Entonces, eso ya ha mejorado bastante. ¿Listo? Muy bien. Y acá está lo que les mencionaba en este grafiquito. La beta-HCG va a ir incrementando de forma exponencial, llega a su pico máximo a las 10 semanas y después empieza a caer. ¿Listo? Ya diagnosticamos. Mi pacientita está embarazada. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso por el tema del embarazo es hacerle todos sus estudios superficiales, el que vimos en el caso clínico. Pero no necesito que se lo memoricen. Lo que yo quiero es que entiendan por qué se pide. Y si ustedes entienden, desde allí fluyen todos los estudios que se le piden. Miren, como les mencionaba, en el embarazo hay una serie de cambios físicos, ¿no es cierto? Tanto biológicos, o sea, físicos, estructurales, bioquímicos, fisiológicos y demás. ¿Qué cambios normalmente hay en el embarazo? En primer lugar, vamos a pedir hemograma y hemoglobina. ¿Por qué? Porque algo esperado es que haya una hemodilución. La embarazada aumenta 10 kilos normalmente de peso y uno de esos kilos es por la hemodilución. Retiene agua y esa agua pasa a la sangre y diluye la sangrecita. Entonces, un punto de corte para anemia, hemos visto la semana pasada, en el caso de las mujeres era 12, 12.5, ¿no es cierto? En el caso de las embarazadas, el punto de corte baja, es 11, a nivel del mar, por supuesto. ¿Por qué? Porque normalmente va a haber hemodilución, o sea, es esperado que baje la hemoglobina. Y así es menos de 11, definitivamente es anemia. Pero si tiene 11, 11.5, no representa anemia, es esperada su hemodilución. Segundo punto importante, los leucocitos. Y eso lo conversamos hace 2 semanas en la teoría. ¿Qué pasa con los leucocitos en la embarazada? Aumentan, hay leucocitosis. Por eso cuando ustedes encuentran leucocitosis no dicen de frente, ¡infección! No, primero tienen que descartar si está embarazada o si fuma, por ejemplo, ¿no? Esos elementos aumentan los leucocitos. ¿Cuánto llega a aumentar los leucocitos? En una gestante puede llegar a aumentar para ya el último trimestre hasta 16.000 de leucocitos, que es bastante significativo. Este incremento de leucocitos no va a ser de forma inmediata, no es que estoy embarazada y mañana tengo 16.000, no, eso es infección, sino que el aumento va a ser progresivo y sostenido. Entonces yo voy a ver que en su primer trimestre tal vez llegó a 10.000, en el segundo trimestre a sus 11.000, 12.000, en el tercer trimestre a sus 14.000, no hay síntomas, no hay alteraciones asociadas. Entonces, en ese caso es esperado, es fisiológico. No todas llegan a 16.000, pero sí hay un incremento respecto a su basal antes de la gestación. Creatinina. ¿Por qué creen que pediríamos creatinina para una embarazada? Principalmente la creatinina para ver su función renal, porque ahora no va a tener que depurar de 2 riñones, va a tener que depurar de 4 riñones. De por sí 2 andan bien cansados, imagínate de 4. Entonces tenemos que ver que no haya ningún problema renal de inicio. Pedimos glucosa en ayunas. ¿Por qué pedimos glucosa en ayunas? Muy bien, por la diabetes gestacional. Hemos hablado hace unas semanas de diabetes y ahí decíamos que la diabetes es una epidemia actualmente. Entonces, así como afecta a la mayoría de personas, también afecta a las gestantes. Entonces, con una glicemia inicial
yo voy a saber cómo está comenzando el embarazo esta paciente. Tal vez ya tenía diabetes antes de comenzar su gestación para poder empezar a controlar. O tal vez no, y a lo largo del embarazo voy a tener que hacer el seguimiento. Vamos con la TSH. ¿Para qué creen que pediría TSH? Muy bien, para ver tiroides, para ver función tiroidea. Les cuento que con la gestación, la demanda de las hormonas tiroideas incrementa de forma importante. La gestante tiende a hacer hipotiroidismo. Si de por sí era hipotiroidea, se vuelve más hipotiroidea, hay que reajustar la dosis. Y si es que no era hipotiroidea, puede debutar con hipotiroidismo. ¿Y cuál es el problema de que la gestante tenga hipotiroidismo y no se controle? ¿Cómo pueden hacer ese bebito? Sobre todo con hipotiroidismo congénito. Exactamente. Entonces, por eso es sumamente importante la TSH. Es más, actualmente son muy exigentes los ginecólogos en cuanto a la TSH. Si una persona normal, común y corriente, yo puedo aceptar una TSH hasta 4, en una gestante máximo 2.5. O sea, ajustan mucho más el parámetro porque ellos quieren que la cantidad de hormonas tiroideas sea suficiente para el bebito y para la gestante. ¿Listo? ¿Qué más? Grupo y factor. ¿Por qué creen que grupo y factor? Muy bien, para ver la probable incompatibilidad materno-fetal, sobre todo si la mamá es RH negativa. Si la mamá es RH negativa, puede hacer incompatibilidad materno-fetal y si tiene más de una gestación entre su segunda y su tercera, peor todavía. Saber cuánto antes para poder administrar su inmunoglobulina anti-D en la semana 28, ¿no es cierto? Listo. Ahora, examen completo de orina y urocultivo. ¿Por qué pediríamos eso? ¿Se acuerdan de la bacteriuria asintomática? Cuando hicimos la primera clase de ITU, recuerden que dijimos que infección urinaria era bacteriuria, que eran los nitritos de Escherichia leucocitaria, pero con síntomas. Si no había síntomas, no había ITU. Si no había síntomas, era una bacteriuria, que no se debe de tratar, a excepción de las gestantes. En las gestantes sí tenemos que tratar bacteriuria asintomática, si no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque la bacteriuria asintomática de una gestante rápidamente se puede convertir en una pielonefritis. Ni siquiera ITU, de frente a pielonefritis. Y la pielonefritis es la principal causante de, en el primer trimestre, abortos espontáneos. En los siguientes trimestres, parto pretérmino, rotura prematura de membranas, sepsis neonatal, y es muy frecuente este origen. Por esa razón es importantísimo el tema de hacer un control de examen de orina, principalmente un urocultivo. Y de la tira reactiva de orina, ¿recuerdan todo lo que medía la tira reactiva de orina? ¿Qué parámetros sería importante ver en una gestante? ¿Cuál se les ocurre? Ya está perfecto para ver el tema de la ITU. ¿Qué más? Bueno, también podría ser sangre, sobre todo que acompaña una infección urinaria. ¿Qué más? Proteínas, la albúmina. Porque les cuento que la proteinuria, la albuminuria, es uno de los parámetros para diagnosticar preeclampsia. Y la preeclampsia también representa un problema significativo en la gestación, sobre todo a partir de las 20 semanas. Entonces, ojito ahí, también el examen completo de orina les puede servir en ese sentido. Sigamos. RPR. ¿Por qué? O BDRL. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que detectar sífilis? Muy bien, o sea, transmisión vertical. Por transmisión vertical. Entonces, ¿qué otros parámetros pedirían ustedes que podrían ser de transmisión vertical? VIH, ¿qué más? Hepatitis, podría pedir su antígeno de superficie. ¿Qué más? ¿No les suena TORCH? ¿Quiénes eran del TORCH? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, Chagas, herpes, ¿no? Entonces pediríamos eso. La norma técnica peruana está bastante quedada en ese sentido. La norma técnica peruana
sí me exige que le haga despistaje de VIH, RPR y antígeno de superficie de hepatitis B. El TORCH no lo exige, lo deja a elección. Pero las normas técnicas internacionales en relación a la gestante sí exigen hacer el TORCH, hacer su despistaje. Desde el primer control, para ver, por ejemplo, en el caso de la gestante, ya tenía sus anticuerpos contra rubiola. Entonces yo me preocupo si esa gestante se expone a alguien con rubiola. No, porque ya tiene anticuerpos. Y acuérdense que estas enfermedades son verticales en la primoinfección. Entonces, como ya tiene anticuerpos, tranquilo. Toxoplasmosis, ya tiene anticuerpos. ¿Me preocupo si se expone nuevamente a la toxoplasmosis? No. Pero, ¿qué tal si no tendría IgG contra toxoplasmosis? Ahí sí yo le tengo que decir, no puedes comer nada crudo, te lavas las manos 20 veces, aléjate de las heces de los gatitos, no vayas a recoger si tengas tu gatito, y nada de las palomas. ¿Listo? Pero para eso me sirve como punto de partida. Entonces tengan en cuenta, Chagas no está establecido por ninguna norma técnica, salvo sea zona endémica. ¿Qué zona endémica de Chagas conocemos? Ahí está, muy bien. Entonces, en Arequipa sí se debería pedir Chagas. No está en nuestra norma técnica como exigencia para la gestante, pero sabemos que sí se debería pedir. Lo mismo en el caso de malaria. ¿Dónde tendríamos que pedir malaria? En la selva, exactamente, en la selva. Así que, este es el resumen de los 3 trimestres. Laboratorialmente, eso es lo que tendríamos que pedir. Si se dan cuenta, el primer trimestre se pide casi todo, ¿verdad? Absolutamente casi todo. En los siguientes 2 trimestres vamos a pedir lo que se podría modificar en el tiempo o representar un problema en el tiempo. Por ejemplo, mi hemoglobina podría cambiar de un trimestre a otro, por supuesto. Si el bebito crece, tiene más demanda, mi hemoglobina se puede ir al tacho. Tengo que pedir en los otros trimestres. ¿Qué más tendría que pedir sí o sí en los otros trimestres? Por ejemplo, mi grupo sanguíneo y factor cambiará de trimestre a trimestre, entonces ya no, una y se acabó. ¿Pero qué más? La glucosa, el urocultivo, porque si no le doy infección urinaria en el primero, le puede dar en el segundo o en el tercero. TORCH, si es que no encontré que tiene IgG, tengo que seguir monitorizando porque se puede infectar en cualquier momento de TORCH. Lo mismo en Chagas, lo mismo de malaria, lo mismo de HIV, de sífilis, de hepatitis B. Entonces se dan cuenta que esto es básicamente criterio. No requerimos de mucho, de memorizar, de tener al dedillo, ¿no? Es criterio. Pero algo sí que debo de hacerles hincapié de estas pruebas es la glucosa. En el primer trimestre pedimos glicemia en ayunas, pero en el segundo trimestre ya no pedimos glicemia en ayunas, pedimos el test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa es la prueba, el gold estándar para el diagnóstico de diabetes gestacional. Usualmente se pide entre las 24 y las 28 semanas, cada segundo trimestre. Y a partir de allí ya se hace el diagnóstico o se descarta. ¿Listo? Acá hay algo que, bueno, está incluido en el paquete. Tal vez lo vean a más profundidad en obstetricia, pero es el cultivo rectovaginal. El cultivo rectovaginal se hace ya para cuando esté previo a dar a luz. ¿Y qué se busca en este cultivo? Se busca una bacteria que vive en el canal del parto. Una bacteria que puede producir meningitis bacteriana del recién nacido. ¿Quién? No, en el canal del parto no vive coli. El coli vive más abajito, es la vecina. Agalactiana. O sea, en realidad se debería de hacer ya próximo a dar parto eutóxico un cultivo rectovaginal, principalmente para buscar agalactiana. Y ahora entienden por qué. Por el tema de la meningitis bacteriana. No está tampoco establecido en nuestra norma técnica, otras normas técnicas sí lo establecen, pero sería lo correcto. Muy bien. Y lo último, en cuanto a lo que es gestación. Ya hemos hablado de todas las pruebas que yo le hago a la mamá. Claro, en proyección al bebé, ¿no es cierto? Si la mamá tiene VIH, pues le puede pasar al bebito. Pero principalmente estas pruebas son para ver a la mamá.
Ahora me faltan las pruebas de laboratorio para ver el bienestar fetal, para ver al bebé. Estas pruebas de bienestar fetal se pueden hacer de 3 maneras diferentes. Se puede hacer por marcadores bioquímicos, o sea, exámenes de laboratorio. Se pueden hacer por marcadores ecográficos o se pueden hacer por marcadores genéticos. Entonces, las pruebas del primer trimestre. ¿Cuál es el objetivo del bienestar fetal del primer trimestre? El objetivo es ver si hay o no hay cromosomopatías. ¿Se puede encontrar cromosomopatías desde el primer trimestre? Sí se puede encontrar. La especificidad de estas pruebas van a variar. Ahorita les voy a explicar cómo funcionan. Las pruebas más baratitas para ver bienestar fetal, las más accesibles y que sí están en la norma técnica, son las pruebas bioquímicas. El problema de estas pruebas bioquímicas es que no son ni muy sensibles ni muy específicas. O sea, me podrían decir que todo está bien cuando en realidad sí hay cromosomopatía. Y tampoco son muy específicas, o sea que si me salen alteradas tampoco sé cuál es la cromosomopatía causal. Puedo intuir, pero son las más baratitas y están al alcance de la mayoría de los laboratorios públicos. ¿Y qué pruebas se hacen? Se hace la proteína placentaria asociada al embarazo, o sea, PAP-A, y que disminuye las cromosomopatías, y se hace la beta-HCG, que es bastante conocida, y puede elevarse o disminuir dependiendo de la cromosomopatía. Entonces se hacen estas dos pruebas para ir monitorizando si es que está aumentando o disminuyendo en relación a su baza. Pero como les menciono, no son suficientes. No son suficientes. Es más, las guías internacionales ya ni siquiera las toman en cuenta como marcadores de bienestar fetal. ¿Cuáles han adquirido mayor peso también para nuestras guías peruanas? Son los marcadores ecográficos. Los marcadores ecográficos, sumados a los marcadores bioquímicos, me dan un mejor diagnóstico o aumentan la sensibilidad respecto a las cromosomopatías. En el primer trimestre se hace la ecografía que se llama genética. Y en esta ecografía genética justamente se buscan estos marcadores. ¿Qué se busca? Se ve translucencia nucal, se ve si hay hipoplasia del hueso nasal y se ve si hay un higroma quístico. Hay muchos más parámetros, no son los únicos, pero estos son los principales. Entonces, si es que hay alguna de estas alteraciones, tenemos una translucencia nucal aumentada, tenemos una hipoplasia del hueso nasal o tenemos un higroma quístico, la posibilidad de cromosomopatías aumenta significativamente. Básicamente y en conclusión, el tamizaje del primer trimestre usualmente se hace de esta manera. Toda paciente mayor de 35 años. Si es que es menor, es selectivo, pero en las mayores es obligatorio. Toda paciente mayor de 35 años, sumado a un PAP-A alterado, sumado a un beta-HCG alterado, sumado a una translucencia nucal alterada, todo esto aumenta o da un riesgo alto de cromosomopatía. Sin embargo, esto no es suficiente para poder decir cuál es la cromosomopatía. ¿Cuál va a ser mi examen confirmatorio? Mis marcadores genéticos. Mis marcadores genéticos van a confirmar que hay o no hay cromosomopatía. En realidad, la prueba confirmatoria es el marcador genético, pero invasivo. O sea, tendría que sacar un pedacito de vellosidad coriónica en el caso de tener 10 semanas, o sea, todavía estar en el primer trimestre, para poder buscar cómo están los cromosomas. Haría un cariotipo y haría un PCR. Y ahí ya confirmo qué cromosomopatía es. Si hay una trisomía, si hay una aneuploidía, si es que hay alguna deleción, eso lo voy a ver. Este es el contexto peruano, ¿listo? El contexto internacional, si ustedes tienen familia, amigos en Europa, por ejemplo, allí la sanidad es gratuita en la mayoría de los países. Entonces, dentro de la cartilla de la valoración de la gestante,
ellos ya no piden esto. Sí piden sus marcadores ecográficos, pero de cajón, ya como parte esencial, pide detección de ADN fetal en sangre materna. ¿Cómo así? Yo sé que tenemos un caso clínico hoy día al respecto, pero para que vayamos haciendo una idea. El ADN fetal en sangre materna, le sacan sangre a la mamá, no es invasivo, y de la sangrecita de la mamá separan el ADN de la mamá y separan el ADN del bebito, porque les cuento que a la sangre de la mamá pasa el ADN del bebito. Separan el ADN del bebito y le hacen el cariotipo a ese ADN y hacen la valoración. Entonces, con esa valoración tenemos dos posibilidades, que salga bajo riesgo o alto riesgo. Si sale bajo riesgo, hemos descartado las cromosomopatías y seguimos con el embarazo para adelante y no hay mayor cosa que hacer. Pero si sale de alto riesgo, todavía no es confirmatorio. Lo que corresponde es hacer sí o sí una prueba invasiva. Y en la prueba invasiva, si es primer trimestre, saco vellosidad coriónica y hago el cariotipo para confirmar. Eso es lo que ocurre en el extranjero. Aquí en Arequipa hacen ADN fetal en sangre materna, sí. Y hace. Solo que es caro, pero sí hace. Entonces, sí es posible hacer todo ese screening a una embarazada sin problema en Arequipa. ¿Listo? Segundo trimestre. Como les digo, en Europa no dejan que pase del primer trimestre este tipo de diagnósticos tan importantes. Pero en el Perú, que al menos en la parte pública no está contemplado estos estudios, seguimos haciendo el despistaje en el segundo trimestre. Porque el primer trimestre con la bioquímica y con lo ecográfico no es concluyente. Entonces, seguimos haciendo el despistaje. ¿Y qué despistaje hacemos? Miren, en cuanto a lo ecográfico, buscan en el segundo trimestre pliegue nucal, buscan en el segundo trimestre ese intestino hiperecogénico o longitud del fémur si es corto, cromosomopatía. En cuanto a lo bioquímico, lo que notan es el estriol, que es la hormona que se eleva en el embarazo. En el embarazo disminuyen los otros estrógenos y el estriol es el que aumenta. Y la alfa-fetoproteína. Entonces se hace la valoración de esto y si sale alterado, igualmente se podría hacer un confirmatorio. Ya en el segundo trimestre se pueden hacer pruebas invasivas a mayor detalle, una amniocentesis, porque ya hay líquido amniótico, o se podría hacer una cordocentesis y obtener sangre del cordón. ¿Listo? Entonces, a eso voy. Si es que estuviéramos en una realidad europea, tal vez ni siquiera se tendría que llegar a eso. Pero en nuestra realidad no nos basta la sensibilidad de las pruebas del primer trimestre. Tenemos que complementar sí o sí con las del segundo trimestre. La ecografía del primer trimestre se llama genética, la del segundo trimestre se llama morfológica. Muy bien, ahora sí, comenzamos con las exposiciones. La primera exposición, test de tolerancia a la glucosa, para ver diabetes gestacional. ¿Era para descargar o era el glúcido? Para descargar. Sí, pues. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Así lo sé, pues está bien. Yo lo voy a volver a descargar.
Listo, diabetes gestacional. Esto va a estar así. Buenos días, buenas noches. Yo voy a exponer diabetes gestacional. Continuando con el caso clínico, paciente femenina de 32 años de edad, en estado de gestación, que acude a su control prenatal la rutina. En este control, teniendo 24 semanas de gestación. Presenta exámenes de laboratorio alterados, tales como la glucosa en ayunas, con un valor de 96 miligramos por decilitro. Se manifiesta en la consulta médica que la paciente no presenta ningún síntoma característico de diabetes gestacional, es más bien poliuria, polidipsia, polifagia. En cuanto al examen físico, el abdomen de la gestante a la maniobra del EPOL se identifica un producto único, vivo, cefálico dorsal derecho. En cuanto a signos vitales, ninguna alteración de relevancia, no requiere tener síntomas de diabetes gestacional. Y en cuanto a antecedentes, lo más importante es de que presenta familiares, ¿no? Padre, madre y hermana con diabetes mellitus tipo 2. Antecedentes ginecológicos, 2 gestaciones, un parto, 0 cesáreas, 0 abortos. Sin hábitos nocivos. En cuanto al laboratorio, en su examen de glucosa, en el control anterior era de 89 miligramos por decilitro. También refiere que en su primer embarazo no tuvo ninguna complicación asociada y su embarazo llegó a término con normalidad. Ante el antecedente de hiperglicemia se realiza el test de tamizaje con 50 gramos de glucosa oral. El mismo reportó un valor de 144 miligramos por decilitro, o sea, un valor alterado, mayor a 140. Por lo consiguiente, para confirmar el resultado, se necesita el test de tolerancia a la glucosa con 100 miligramos de glucosa oral, evaluando la glicemia durante 3 horas. Y asimismo, como pueden observar, arroja valores alterados. Con lo que se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional. Este test de tolerancia a la glucosa oral suele tomarse en el segundo trimestre, entre las 24 a 28 semanas. Aunque también puede tomarse en el primer trimestre, siempre y cuando la paciente tenga factores de riesgo, ¿no? Como obesidad, con un índice de más de 30, con pacientes, con familiares que presenten diabetes, con antecedentes obstétricos favorables, como abortos de repetición, muerte fetal, macrosomía fetal, entre otros. El primero que suele tomarse, el que mencionaron como el test de tamizaje o test de Sullivan, que tomaron con 50 miligramos por decilitro, 50 gramos de glucosa oral. Tiene que presentar un valor menor a 140 miligramos para que sea normal. Si este valor sale alterado, recién procedemos a hacer el test de tolerancia oral a la glucosa, que ya es con 100. Este es el gold estándar, como dijo la doctora, y es mucho mejor que el test de Sullivan, solo que el test de Sullivan es menos complicado, no requiere ayuno, por eso suele ser utilizado antes que este. Gracias. Muy bien, perfecto. A ver, yo les cuento. Cuando yo estaba en el internado, una amiguita hizo el internado en el Honorio y me mandó una foto que después salió en las noticias en Facebook, pero bueno, un bebito que había nacido con macrosomía, que es una de las principales complicaciones de la diabetes gestacional, con
8 kilos 200. Era así un muñeco enorme, sino que cuando pusieron las fotos en el Facebook, estaba pues cianótico, cianótico, cianótico. O sea, nacieron y le tomaron la foto, antes de hacer el Apgar siquiera. Y denunciaron la publicación. Entonces no he encontrado, ¿no? Bueno, estuve buscando para esta clase esa noticia. Es más, hace un par de años le conté a un amigo y me dijo, no, imposible, pero de verdad acá tengo la foto en mi cabeza, la voy a seguir buscando porque la descargué en mi iPad, pero no sé dónde estará, la encontraré. Pero a lo que voy es que a ese punto puede llegar la diabetes gestacional, hasta ese punto. Y el riesgo, pues, no solo es la macrosomía, es lo que conlleva posterior a ello, ¿no? Ese bebito nace con una alta posibilidad de hacer hipoglicemias, además de que el tema de la diabetes afecta, deteriora a la mamá, pueden haber pérdidas, pueden haber partos pretérmino, puede haber rotura prematura y eso conllevar a una infección, una sepsis. Entonces, son muchas complicaciones a partir de la diabetes gestacional si es que no es detectada o si no es controlada. Y la diabetes gestacional en el Perú, pues, es un problema al igual que la diabetes, así de sencillo. Entonces, esta prueba de tolerancia se le tiene que hacer sí o sí a todas las gestantes, a todas, independiente de si es que están gorditas, flaquitas, a todas en general. Generalmente esta prueba se hace, como bien mencionaba su compañero, entre las 24 y las 28 semanas. Esta pruebita tiene dos corrientes, ¿listo? Hay dos corrientes, hay dos escuelas que plantean un test de tolerancia a la glucosa diferente. Y lastimosamente estas dos escuelas están peleadas. La escuela de la ADA, de quien estudiamos el tema de diabetes propiamente, ellos dicen que el tamizaje, el screening, se debe de hacer con 75 gramos de glucosa nidra, o sea, como una diabetes común y cualquiera. Y al hacer con los 75 gramos de glucosa nidra, mi punto de corte es 140. Si sale más de 140 al hacerlo de la glucosa nidra, lo que hacen es dosar a la hora y a las 2 horas. ¿Listo? A la hora y a las 2 horas. Son puntos diferentes, no me acuerdo exactamente cuántos los cortes. Y resulta que si sale alterado uno de esos puntos, ya sea a la hora o a las 2 horas, ya está dado el diagnóstico de diabetes gestacional. El detalle está en que, si bien es cierto, los endocrinos están planteando esto, los ginecobstetras, la ACOG, que es la Sociedad Americana de los Ginecobstetras, no está de acuerdo con ese test. Los ginecobstetras dicen que ese test sobreestima la diabetes gestacional. O sea, a muchos gestantes les van a decir que tienen diabetes gestacional cuando en realidad no tienen diabetes gestacional. Por eso es que actualmente lo que se utiliza es el tamizaje que les ha presentado su compañero. Ese es el que actualmente estamos utilizando. Nuestra guía peruana no lo establece como tal, no dice tienen que seguir este o el otro, pero implícitamente hablan del test de Sully. ¿Y en qué consiste este test? Primero, a la gestante le hacemos con 50 gramos de glucosa. Le damos 50 gramos de glucosa y valoramos a la hora. Si es que a la hora tiene más de 140, entonces es probablemente diabetes, hay que corroborar. Pero si sale menos de 140, descartamos y seguimos para adelante. Ahora, en el caso de que sea más de 140, ya viene ahora sí el gol estándar, propiamente el test de tolerancia a la glucosa. Y este test de tolerancia no se hace con 50, se hace con el doble, se hace con 100, o sea, archi mega dulce. Y este test de tolerancia se evalúa a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y de acuerdo al resultado, a la alteración, a los parámetros alterados, entonces me va a decir si hay diabetes gestacional 1. Ya con esto descartamos por completo. Sí es importante, se tiene que hacer, es una prueba que no puede pasar desapercibida, por eso la hemos tocado propiamente con caso clínico, porque sus implicancias son importantes y sobre todo porque la incidencia en el Perú está en incremento. Imagínense, estamos llegando a bebitos de 8 kilos. ¿A dónde más podremos ir a parar? ¿Listo? Segundo tema, beta-HCG en paciente varón.
relajado, la regresaron. Es que se les ocurre tomar la foto cianótico. Elegante. Sí, sí. Yo me acuerdo que fue en el Honorio Delgado, 2017. Bueno, buenas noches. Vamos a tocar el tema de beta-HCG en paciente varón. Es un caso clínico de un paciente varón de 32 años que consulta por inflamación a nivel del testículo izquierdo de un tiempo indeterminado. Al examen físico estaba en estado general, hemodinámicamente estable, afebril. A la exploración, el testículo derecho es no posicionado, es no doloroso a la palpación y no hay hallazgos de señales. Pero el testículo izquierdo es también de tamaño normal, pero tiene una lesión indurada inmóvil de unos 2 centímetros que no va a estar adherida al plano. En la ecografía se ve que el testículo izquierdo es de tamaño normal, pero se presenta una imagen nodular hipoecoica homogénea de bordes bien definidos. En cuanto a la analítica, se ve la alfa-fetoproteína de 1.4, siendo los valores normales menos de 5, la beta-HCG de 60, siendo los valores normales menos de 5, y la LDH en 360, que generalmente en adultos y pacientes varones está entre 100 a 200. Bueno, se le pasó a urología y ahí se le hizo una orquiectomía izquierda y el diagnóstico patológico mostró un tumor hiposeminoma que tenía bordes quirúrgicos libres de una infección neoplásica. Bueno, ya hablando del tema en sí, la HCG, como dijo la doctora, va a ser una hormona glicoproteica que va a estar compuesta por dos unidades, la alfa y la beta. La subunidad alfa va a ser estructuralmente similar a otras hormonas, como la LH, FSH o la TSH. Entonces, esta no va a ser específica de la HCG. Por eso vamos a tener la subunidad beta. Esta va a ser la única de la HCG, o sea, va a ser la única que va a tener la beta, va a ser la HCG, no como esta. Y bueno, le va a dar identidad en una función específica y en la que se va a buscar en el laboratorio para saber si hay HCG. Y ya hablando de la beta-HCG, bueno, va a ser producida por el sincitio tromboblasto de la placenta durante el embarazo. Ahora, la beta-HCG en el paciente varón, cuando se van a detectar niveles elevados, muy elevados de beta-HCG, tenemos que pensar en algunos tumores testiculares, porque algunas de estas células van a imitar al tejido tromboblástico. Entonces, van a producir proteínas como la alfa-fetoproteína o la beta-HCG. Y estos nos van a ser útiles para, como marcadores tumorales y nos van a ayudar al diagnóstico de cáncer. Bueno, una de las causas más comunes de masa testicular van a ser las neoplasias testiculares o tumores testiculares. Esto generalmente es en pacientes de 15 a 35 años y de cada 100.000, 5 van a gozar con. Y bueno, la tasa de supervivencia es del 95% cuando se detectan inicios tempranos. Y en cuanto a la etiología ya de una elevada HCG, vamos a tener estos tumores testiculares, el seminoma, como en el caso del paciente, que va a ser común, pero va a ser de crecimiento lento, va a tener una masa testicular indolora y buena respuesta. En el caso contrario, vamos a tener los no seminodosos, dentro de este toque el coriocarcinoma, que va a ser raro, pero este se va a caracterizar por ser muy agresivo y casi siempre va a metastatizar. También vamos a encontrar otras etiologías extragonadales, otras neoplasias también y no asociadas a cáncer. Entonces, el diagnóstico se va a basar en la sospecha clínica, en la ecografía, en los marcadores tumorales, pero en definitivo le va a dar la biopsia. El diagnóstico en cuanto a la sospecha clínica, vamos a tener una masa testicular. Esta puede ser dolorosa o no. En algunos casos, por la elevada producción de HCG, ginecomastia, y bueno, cuando hay un problema en el testículo puede afectar los niveles de testosterona, entonces resulta en fertilidad. Y bueno, ya en tumores avanzados nos puede dar síntomas. La técnica de elección para una masa testicular va a ser ecografía. Va a tener sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Y bueno, ya en el tema de marcadores tumorales vamos a tener la beta-HCG, la alfa-fetoproteína y lo que es la LDH. Ahora,
El seminoma, que es el más común, generalmente no va a elevar, va a elevar muy poco. Generalmente está entre 20 a 200. Estos van a ser en el 10%, a diferencia del coriocarcinoma, que se va a elevar demasiado, va a ser 100.000. Y generalmente el 100% va a elevar mucho. Hay los otros no seminomatosos que van a elevar de un 40 a un 60%. Y bueno, la alfa-fetoproteína también en el seminoma y en el coriocarcinoma no van a elevar, pero en los no seminomatosos de otros tipos sí van a elevar en un 50 o un 70%. Entonces, esto nos permite como que diferenciar el origen del tumor de la neoplasia. Y bueno, también vamos a tener la LDH, que va a ser el marcador pero, de destrucción, pero este va a ser poco sensible, poco específico, y va a ser más útil como marcador de complementario, porque va a tener correlación con lo que es el tamaño y la extensión del tumor. Y generalmente se ve en el 80% de los pacientes. Entonces, su importancia radica en que nos va a ayudar en lo que es el diagnóstico, la estratificación, el pronóstico y el seguimiento post-tratamiento, post-cirugía. Muy bien. Lo que quiero que rescaten de este casito es que también puedo encontrar beta-HCG en un varón. Beta-HCG en una mujer puede ser una buena noticia, en un varón es una mala noticia. Porque usualmente aquí está asociada a cáncer de origen testicular principalmente. Entonces, como han visto, el coriocarcinoma es el que más beta-HCG va a elevar, pero también hay otros cánceres testiculares que pueden elevar, no tan significativamente, pero pueden hacer que esté presente la beta-HCG en un seminoma. Y por esa razón es que todo cáncer testicular, dentro de los marcadores tumorales que pedimos, tenemos que pedir beta-HCG. Sin embargo, mi recomendación es que cuando ustedes pidan beta-HCG pensando en ese diagnóstico, entre paréntesis pongan que es como marcador tumoral. Porque el laboratorio puede entender que se han equivocado y que le están pidiendo para descartar test de embarazo. Entonces, cuando se trate de un varón, por una masa testicular, entre paréntesis ponen que es como marcador tumoral. Entonces, ya con eso sabemos que el objetivo es para descartar un cáncer. Que si sale muy elevado, se hacen las diluciones necesarias, no solamente se les dice está elevado, sino hasta tanto para que puedan ustedes poder determinar la magnitud del avance de ese cáncer. ¿Listo? Usualmente los cánceres testiculares de este tipo se solucionan pues con exéresis. Difícilmente metastatizan. Pero aún así es necesario que se haga la valoración. ¿Listo? Entonces, si es posible dosar beta-HCG, a veces lo preguntan en los exámenes del ENAM y la residencia, y plantean la posibilidad de que en las alternativas que no hay forma de dosar beta-HCG en varón, pero no es cierto. Hay cánceres que sí pueden elevar. Y el grupo anterior me contó algo interesante que me llamó la atención, pero no lo tengo muy claro. Dice que los deportistas se inyectaban beta-HCG, porque el beta-HCG es un inductor indirecto de testosterona. Y ahora en el doping también les hacen a los deportistas de alto rendimiento doping de beta-HCG. Pero no por el tema del embarazo, sino por el tema de que se están pichicateando. Entonces es por eso. Interesante, eso es algo nuevo. Recién hace poco lo han incorporado. Me parece interesante. Listo, la última. Dosaje de ADN fetal de sangre materna. Sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Yo les voy a hablar sobre un caso clínico de ADN fetal en sangre materna. Primero tenemos una paciente de 37 años de edad que está en su segunda gestación, ha tenido ya un embarazo previo.
acude al control prenatal de rutina a sus 12 semanas de gestación. Refiere a la paciente que está sintomática, pero ella viene a su control para que se realice un tamizaje prenatal temprano. Esto porque ella ya tiene, como vemos, una edad elevada materna, entonces está preocupada por ello. Vamos a los antecedentes. Su edad materna es más de 35 años, 37. Su hijo anterior no se sana, no tiene ninguna enfermedad genética conocida, ni ella ni sus familiares. No ha consumido fármacos teratogénicos ni antes ni durante el embarazo. En el examen físico vamos a encontrar presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, el peso de 68, talla 1.5 y índice de masa corporal 26.5. El útero palpable por encima del público, que es compatible a esa edad gestacional, y si hay sin patologías recientes ni anteriores también. Como la paciente nos dijo que quería realizarse el tamizaje prenatal temprano, se le realizó el test de ADN fetal en sangre materna, cuyo resultado nos dio lo siguiente: la fracción fetal suficiente, que nos dio más del 4%. Si es que nos diera menos del 4%, se descartaría la prueba. Luego nos dieron trisomía, una alta probabilidad, la trisomía 21, la trisomía 18 y 13, una baja probabilidad. En el sexo fetal fue masculino, no se detectaron microdelecciones comunes, el riesgo de falsos positivos es bajo. Se le hicieron también otros exámenes como ecografía obstétrica del primer trimestre. La distancia cefálica y hasta el potito es normal, la translucencia nucal también. El doble marcador es opcional que se pueda tomar, pero en la paciente no se le realizó. Entonces, con todo esto vamos a interpretar qué hemos encontrado. Hemos encontrado un hallazgo de alta probabilidad en la trisomía 21. Esto sugiere un elevado diagnóstico para el síndrome de Down. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un doble cromosoma significativo. Este resultado debe confirmarse con otras pruebas, como son las, como ya nos dijo la doctora, la amniocentesis o un cariotipo fetal. Entonces, ahora he traído como un resumen de ADN fetal en sangre materna. A esta ADN fetal en sangre materna también se le conoce como una prueba prenatal no invasiva. ¿Qué vamos a hacer acá? Van a analizar fragmentos del ADN fetal presentes en la sangre de la madre y también en derivados de la placenta. Se realiza a partir de la 10ª semana. ¿Para qué se usa? Como ya hemos visto, vamos a detectar aneuploidías u otras alteraciones cromosómicas como la trisomía 21, 18, 13, alteraciones cromosómicas sexuales, Klinefelter, Turner, y algunas microdelecciones, síndrome de Eddie-George, el Cri-du-Chat, entre otras. ¿Qué nos va a analizar? Nos va a analizar el ADN fetal libre en el plasma materno. Este ADN fetal va a representar el 10% del ADN total. Nos va a permitir estimar la probabilidad de anomalías genéticas sin riesgo por efecto. Este ADN fetal en sangre materna ahí tiene sus ventajas y sus ventajas. En cuanto a sus ventajas, es segura, no va a haber invasión, solo va a requerir una muestra de sangre. Tiene alta precisión, que es del 99% para las trisomías. Tiene pocos tasas de falsos negativos, falsos positivos. Es cómoda y rápida. En cuanto a sus desventajas, es que no es un diagnóstico absoluto, es un diagnóstico privado. Cuando nos da un resultado positivo, como hemos visto en la paciente, tenemos que confirmarlo como con la amniocentesis o una biopsia coriana. No detecta todas las enfermedades genéticas, es solo la que hemos visto, y su valor predictivo puede variar según la edad materna, al igual con las diferentes características clínicas. Listo, entonces, con esto quiero dejar en claro que esta es la mejor alternativa. No es gratuito en el Perú, no forma parte del esquema público, pero debería. Lo que se hace, como les mencionaba, en el extranjero, llegada la semana 10-11, a todas las gestantes, independientemente de factores de riesgo previos, se les hace el ADN fetal en sangre materna, porque no es invasivo, tiene una alta sensibilidad.
Si bien es cierto, no va a darme el diagnóstico confirmatorio, pero sí me ayuda a descartar. Entonces, si me sale que hay baja probabilidad, se descartó y punto. Pero si me sale alta probabilidad, vamos a tener que corroborarlo sí con una prueba invasiva, dependiendo de para cuándo me salga el resultado. Si el resultado me sale todavía dentro del primer trimestre, la prueba invasiva puede ser biopsia de vellosidad corial. Pero si me sale ya el resultado para el segundo trimestre, hago una miocentesis o una cortocentesis, dependiendo de la etapa en la que sale. Y con eso se confirma absolutamente. Ya dependiendo del resultado, se ve cuál es la alteración. La más frecuente, pues, es la clásica trisomía 21, pero puede ser cualquier otra patología relacionada a trisomías, aneuploidías y de lesiones. Y de paso que les dan el sexo del bebito, 100% confirmado, no fake. Entonces, ya sale el resultado ahí. Sale súper rápido, es bastante confiable, lo hacen en Arequipa, así que si ustedes son ginecólogos o asesoran a alguna gestante y la gestante está en la capacidad de pagar esa prueba, pues sería la mejor opción. Sería la mejor opción que se haga esa prueba si está dentro de sus posibilidades para poder hacer un diagnóstico adecuado y hacer un seguimiento correcto a la gestación, ¿no? Dependiendo si es que hay o no hay cromosomopatías. Porque saben que las cromosomopatías también tienen una alta posibilidad de complicaciones durante la gestación. Muchas de ellas ni siquiera llegan a término espontáneamente. Entonces, para estar preparados y saber cómo va a ser el comportamiento durante la gestación. Muy bien. Ahora, lo último, me toca a mí. Tamizaje, screening neonatal. El screening neonatal lo he mandado para el final porque ustedes ahorita están filitos en pediatría, ¿no es cierto? Muy bien. Ya están con todo el conocimiento a borbotones en pediatría. Entonces, esto simplemente va a ser un récord. Tenemos este casito, miren. Recién nacido varón, producto de la primera gestación de madre de 27 años, con embarazo controlado y sin complicaciones. La madre es RH positiva, grupo sanguíneo A, sin antecedentes de enfermedades crónicas ni infecciosas. El parto fue vaginal a las 39 semanas de gestación con adecuado trabajo de parto y líquido amniótico claro. No se administraron antibióticos intraparto, el recién nacido presentó buen llanto al nacer, Apgar 8 al minuto y 9 a los 5 minutos, con peso de 3.250 gramos, talla de 50 centímetros y perímetro cefálico de 34 centímetros. En las primeras horas de vida se mantuvo clínicamente estable, con buena succión, actividad espontánea y sin signos de dificultad respiratoria ni hipoglicemia. A las 24 horas de vida se indica la realización del tamizaje neonatal obligatorio como parte de los protocolos de salud pública. Hasta aquí, ¿qué opinan de este bebito? Bajo ya todo su conocimiento pediátrico. ¿Está bien ese bebito? ¿Algún factor de riesgo? Sí, ¿no? Está bien el bebito. Está bien, nació a término, no ha habido complicaciones, está respondiendo espontáneamente, su Apgar salió muy bueno, su respuesta es buena a las horas, excelente. Vámonos ahora sí con... Se informa a los padres la finalidad del tamizaje, detectar precozmente enfermedades congénitas graves, pero tratables antes de la aparición de síntomas. Con consentimiento informado se procede a la toma de muestra capilar por punción en el talón, depositando la sangre en el papel filtro, siguiendo las normas de bioseguridad y garantizando la calidad de la muestra. En el tamizaje metabólico neonatal se evalúan, entre otras, las siguientes enfermedades. Le hicieron el básico, o sea, hipotiroidismo, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística. 3 días después se recibe el informe del laboratorio regional. Los resultados del tamizaje metabólico indican TSH neonatal, 7.5 normal. Fenilalanina dentro de valores normales. 17 hidroxiprogesterona normal. Tripsina inmunoreactiva negativa. ¿Listo? Su tamizaje salió normal. Entonces, cuando un recién nacido abre sus ojitos al mundo, además de hacerle el Apgar, lo que corresponde hacerle posteriormente
es una serie de tamizajes. Dentro de los tamizajes que establece la norma, además del tamizaje metabólico que acabamos de ver, ¿qué otros hay? Auditivo, cardiovascular, ocular. Esos son los tamizajes que se tienen que hacer de forma inmediata para poder garantizar y corroborar que el bebito está naciendo con las facultades básicas adecuadas. Y si es que se encuentra alguna alteración, el diagnóstico precoz de estas alteraciones pues pueden evitar muchas complicaciones posteriores. En cuanto al laboratorio, nosotros nos vamos a centrar en el tamizaje metabólico. El tamizaje metabólico se realiza básicamente lo que está establecido en la norma técnica peruana, aunque hemos visto que eso no se cumple. Pero en la norma técnica peruana se debería de hacer el despistaje de estas 4 enfermedades a todos los recién nacidos. Pero han visto en algún hospital que han rotado que hagan eso a sus recién nacidos, no hacen. En Lima sí hacen, pero no en todos los hospitales. En los hospitales del MINSA nomás. Y en los grandes. En el Niño de Breña, Cayetano, en esos hospitales hacen. En los demás no hacen. Sin embargo, nuestra norma técnica exige que sí se debería de hacer. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Miren, para descartar fibrosis quística se busca tripsinógeno inmunoreactivo. Para descartar fenilcetonuria se busca fenilaldanina. Para descartar hipotiroidismo congénito se hace el dosaje de TSH. Por eso les hacía tanto hincapié que desde la gestación ya se monitoriza TSH. Se hace la valoración de TSH a la mamá y después cuando nace se hace la TSH al bebito para ver que no haya habido ni influencia materna ni influencia propia. ¿Qué tal si nació sin tiroides? Puede haber agenesia de tiroides. Entonces, la TSH y por último, hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Listo? Y acá lo que se dosa es 17-hidroxiprogesterona. Entonces, ¿cómo vamos a valorar esto? Con una muestra de sangre, pero esta muestra de sangre no es de sangre venosa ni de sangre arterial, es de sangre capilar, pero no de su dedito porque es muy chiquitito, del talón. Entonces, lo que hacemos es, tenemos acá el taloncito del recién nacido, establecemos una línea imaginaria que pase a través del dedito gordo y entre el quinto y el cuarto dedito. Y en las porciones laterales de estas dos líneas es de allí de donde se va a tomar la muestra. Se usa una lancetita lo suficientemente gruesa como para que pueda salir una gota de sangre gordita. ¿Por qué? Esa gota de sangre tiene que caer exactamente en el papel filtro donde se va a recibir la muestra. Este papel filtro ya tiene unos círculos dibujados. Y estos círculos dibujados tienen que tener una cantidad significativa de muestra. Por eso es que la toma de muestra no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un personal capacitado que se cerciore que la gotita que salga caiga en el circulito. No extravase el círculo ni se mezcle con los otros circulitos, ¿comprende? Entonces, esta prueba la tiene que hacer personal especializado de laboratorio. Y el resultado han visto en promedio de 3 días, ya tenemos las respuestas. ¿Cuándo se debe de tomar? No es inmediato, ¿listo? No es que nace y se le hace el tamizaje metabólico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver cómo es el metabolismo del neonato frente a la leche materna. Entonces, usualmente se hace a las 24 horas hasta las 48 horas. Es lo ideal, pero se podría consentir hasta antes de los 7 días. Antes de los 7 días, si se hace el tamizaje neonatal, el resultado va a ser pertinente. ¿Por qué les digo pertinente? Después de los 7 días se puede diagnosticar cualquiera de estos, pero el problema es el impacto neurológico. Si tenemos fenilcetonuria, si tenemos hipotiroidismo congénito, esto va a generar la alteración en el metabolismo, va a impactar definitivamente en el cerebro y el daño va a ser irreversible. Entonces, mientras más nos demoremos en dar el resultado, mayor daño se está acumulando. Por eso es que necesitamos que sea lo más pronto, no tan pronto que al nacimiento, pero idealmente pasadas las 24 o 48 horas ya se puede hacer el examen. En el peor de los casos, hasta los 7 días, que no pase sí o sí de los 7 días.
Y con esto ya podemos continuar en el caso de que salga todo negativo, o en el caso de que salga positivo, empezamos a intervenir. Hipotiroidismo, le damos su levotiroxina. En el caso de que sea fenilcetonuria, tendría que tomar lechecitas que no tengan los aminoácidos como la fenilalanina, para que no haya problemas. Y así sucesivamente, ¿no? En el caso de la fibrosis quística, más es un acompañamiento, al menos en el Perú. En el extranjero sí se hacen, se están probando con diferentes tratamientos. Aún no son muy alentadores, pero al menos alargan un poco más. Y la hiperplasia suprarrenal congénita, pues administrar pues, los corticoides, lo que no está produciendo. ¿Listo? Lo que quiero hacer hincapié con esta última diapositiva es que no solo existe tamizaje neonatal básico. Lo que les acabo de mencionar es lo que la norma técnica establece. No lo cumple, pero establece. Sin embargo, hay un tamizaje neonatal ampliado. O sea, se puede obtener de esas muestras de sangrecita mayores despistajes de otras patologías. Pero esto sí, netamente es privado. Si ustedes quieren hacer un tamizaje neonatal privado, o sea, ampliado, eso sí se tiene que pagar. También se hace en Arequipa, pero se tiene que pagar. Y por ende en el resto del mundo, ¿no? Y aquí se extiende mucho más. Miren, para todo lo que se puede hacer. No pretendo que se memoricen todas y cada una de las pruebas que ofrece el ampliado, pero sí quiero que sepan que se valora otras alteraciones metabólicas adicionales, aminoácidos, vitaminas, los ciclos propiamente de las vitaminas, para poder ver si hay alguna alteración. Pero esto ya es de decisión personal, ¿no? Los genetistas les podrán decir, si es que hay precedentes familiares, están obligados a hacerse el ampliado. Pero es difícil conocer si hay precedentes familiares porque esto nunca se ha hecho. Entonces, ¿cómo va a haber diagnósticos de mis abuelos, tatarabuelos? Peor todavía. Entonces, actualmente es selectivo. Si los papás del bebito aceptan o quieren asegurarse, hacen este examen. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, para el gran final. Pondré pantalla en blanco, ¿qué te parece? Sí. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño repasito sobre hemofilias para siempre estar activos, ¿no? Está bueno. Vamos primero caso clínico 1, luego el caso 2 y al final vamos a... Y bueno, el primer caso clínico es un niño de 7 años que ocurre por una hemorragia persistente en el codo tras una caída, ¿no? Hemorragia persistente tras una caída, ¿no? Tiene aparte el antecedente de que tiene hematomas extensos y sangrados, ¿no? De hecho, se le hizo una extracción dental y tuvo un sangrado extenso post-extracción, ¿no? Hace 2 años. Se hizo mucho análisis de laboratorio, un hemograma, todo estaba normal. Sin embargo, lo que salió fue el TTPA prolongado. El factor hecho reducido hasta un 5% de lo normal. Y si el factor 9 y el factor de von Willebrand estaban normales. Ese es el caso 1 y ahora en el caso 2 es una adolescente de 14 años que pudo de poliomartrosis. Y de igual forma tiene antecedentes, en este caso familiares, de trastornos hemorrágicos y presenta un dolor en la rodilla tras un leve tropiezo, ¿no? En el laboratorio vamos a ver de igual forma el TTPA prolongado. Y en cuanto a nivel de población, el factor 9 puede estar reducido, ¿no? Al 6% en este caso, mientras que el factor 8 y el de von Willebrand van a estar normales.
Entonces, acá ya vemos una clara diferencia, más o menos, en lo que vamos a ver a nivel del laboratorio, ¿no? Que es lo que vamos a enfocarnos en esto. Y ahora vamos a ver un versus entre lo que es la hemofilia A, lo que es la hemofilia B. A nivel clínico va a ser muy similar, ¿no? Ambos van a haber alteraciones de lo que es la cascada de coagulación, por lo cual van a haber hemorragias, hematrosis, hematomas, ¿no? Entonces, a nivel clínico va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Van a ser iguales. Sin embargo, a nivel laboratorial, es aquí lo importante por el tema del diagnóstico, va a haber, en el caso del tipo A, una alteración del factor tipo 8. Y en el B, del 9. Entonces, acá ya tenemos unas pistas de qué es lo que va a pasar y por qué es que el TTPA está prolongado, ¿no? Recordemos que el 9 y el 8 son parte de la tenaza de la vía intrínseca. Entonces, es por eso mismo que cuando hacemos el TP, en este caso, en todos los casos el TP va a estar normal, ¿no? Porque no se va a ver afectado. Sin embargo, como el 9 y el 8 es parte de la tenaza, de la vía intrínseca, el TTPA es el que sí va a estar prolongado, ¿no? Porque recordemos que el TTPA evalúa el 12, el 11, el 9, el 8, el 5, el 10, el 5 y el 2, ¿no? Y el fibrinógeno. Entonces, al estar alterados estos dos, el TTPA es lo que se va a prolongar. Entonces, en resumen, ¿qué tiene la niñita con hemartrosis? Hemofilia A o B. ¿Cuál tiene? ¿B? Muy bien. Ahora sí, ahora sí que- No se van a olvidar. Muy bien, entonces hagamos un repaso de lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Si hablamos de gestación, ¿ok? Para hacer el diagnóstico de gestación, además de los síntomas iniciales o el retraso menstrual, ¿cuál es la primera prueba que voy a hacer? Beta-HCG. La beta-HCG la puedo dosar en orina y en sangre. ¿Listo? Si la doso en sangre, ¿desde cuándo ya podría dosarla? Desde el día siguiente de la implantación. Difícil que la paciente sepa cuándo hubo implantación, ¿no es cierto? Entonces, si queremos tener más o menos una idea, sería desde la tercera semana, desde la fecha de la última regla. ¿Listo? En el caso de la beta-HCG en orina, ¿desde cuándo podría dosar? 3 días después de la beta-HCG en sangre, o sea, 3 días después desde la implantación. Más o menos, si queremos extrapolar, sería como que a las 3 semanas y media aproximadamente desde la fecha de la última regla. De lo que antes se decía 5 semanas, ahora se ha reducido a 3 semanas y media. Muy bien. Ahora, ya sabemos que la beta-HCG se eleva en el embarazo, pero ¿es suficiente para decir que es embarazo? No. Es muy sensible, pero no es específica del todo. ¿Qué otras patologías pueden elevar beta-HCG? Muy bien, un colocarcinoma, un cáncer. ¿Qué más? Un embarazo molar, un embarazo ectópico. Entonces, necesitamos confirmar con qué. Muy bien. Y la ecografía, yo voy a buscar un saco gestacional en el útero. ¿Qué tal si tengo beta-HCG alta y no hay saco gestacional en útero? Podría ser ectópico, podría ser una neoplasia de otro origen, tal vez en el hígado, en otra parte. Entonces, necesito para confirmar el embarazo. Confirmo el embarazo. ¿Qué pruebas le hago a mi embarazada en cuanto a lo laboratorial? Muy bien, glucosa en ayunas, ¿qué más? Creatinina, ¿qué más? El TSH, su TORCH, su grupo de factor, ¿qué más? Su hemoglobina, o sea, su hemograma, su examen de orina con su urocultivo, todo el TORCH y por ende VIH, hepatitis B, después sífilis, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le hago todo ese paquete completo. Ahora, en el segundo trimestre, ¿qué pruebas tendría que repetir? ¿Cuáles se les ocurre? TSH, el hemograma, ¿qué más?
la glucosa, aunque en el segundo trimestre hay algo mejor para ver el tema de la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa se hace en el segundo trimestre, entre las 24 y las 28 semanas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sí o sí tengo que repetir? Muy bien, orina, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento puede hacerme una bacteriuria sintomática y nos vamos al tacho. Otra vez pediría los TORCH, también, si es que me salieron que no habían IgGs. Otra vez tengo que repetir VIH, hepatitis, sífilis, sí, porque qué tal si he tenido un contacto de riesgo en ese interín, ¿no es cierto? Muy bien. Y en el tercer trimestre, semejante al segundo, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos con las pruebas de bienestar fetal. En el caso de las pruebas de bienestar fetal, ojito, van a ser con el objetivo básicamente de descartar cromosomopatías. Entonces, vamos desde las más simplecitas. ¿Cuáles son las más simplecitas? Bioquímicas, ¿no es cierto? En el primer trimestre, ¿cuáles son las bioquímicas que hago? Beta-HCG y PAP-A, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿son suficientes? No, es mi peor snack, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuál acompaño para aumentar su sensibilidad? Muy bien, ecográficas. Y en el primer trimestre no me interesa que lo dominen, pero para el curso, pero para sus exámenes a posteriori sí, porque se les pregunta. Entonces, ¿qué parámetros tendríamos que buscar en el primer trimestre? Del primer trimestre sería translucencia nucal. ¿Qué más? Hipoplasia del hueso nasal. ¿Y qué más? Higroma físico. Hay más, pero esos son los principios. Entonces, si hay alguna de esas alteraciones, son fuertemente indicativas de cromosomopatías. Y si es que yo quiero incrementar la posibilidad, entonces junto las dos. Entonces, toda gestante mayor de 35 años, tengo que hacerle sus pruebas de bienestar fetal sí o sí, y tengo que ver si sumado a ello tenemos translucencia nucal alterada, aumentada. Si sumado a ello tengo PAP-A alterado y beta-HCG alterado, hay una altísima probabilidad de cromosomopatía. En ese sentido, ¿con qué confirmo? De frente sería como una prueba genética invasiva, porque la invasiva es la única confirmatoria. Pero si estuviéramos en un contexto diferente, en Europa, por ejemplo, que no tan lejano, ¿no? Si podemos pagarlo, estamos en un contexto peruano, podemos partir no desde las pruebas bioquímicas, podemos partir de frente desde las pruebas genéticas. En las pruebas genéticas, ¿cuál sería la prueba de screening para las cromosomopatías? ADN fetal en sangre materna. ¿Por qué el ADN fetal en sangre materna? Porque es no invasivo. Con eso hago un screening para descartar trisomías, aneuploidías de lesiones. Entonces, hago esa valoración. Si me sale bajo riesgo, ¿qué significa? Descarto cromosomopatías y ya está. Continúo mi embarazo sin problema. Si me sale de alto riesgo, ¿qué significa? Todavía no podemos confirmar. ¿Con qué tenemos que confirmar? Con invasiva. Si es que el resultado me sale para el primer trimestre, entonces, ¿con qué confirmaría? Biopsia de vellosidad corial. Pero si me sale ya para el segundo trimestre, ya sea cordocentesis o amniocentesis, porque ya se formó el líquido amniótico para el segundo trimestre y ya se formó el cordón umbilical para el segundo trimestre. ¿Listo? Ahora, en el segundo trimestre, si yo no he tenido acceso a las pruebas genéticas, tengo que seguir tamizando con lo que tengo, bioquímico y ecográfico. Con lo bioquímico, ¿qué parámetros pediría? Estriol y alfa-fetoproteína. ¿Listo? Y en lo ecográfico, ¿en qué me tengo que fijar? Pliegue nucal, muy bien, el intestino hiperecogénico y la longitud de fémur, si es corto, indicativo de cromosomopatía. Si es que tuviera mis pruebas genéticas, pues todo eso ya forma parte de la valoración, pero ya no tendría el peso en cuanto a las cromosomopatías. ¿Listo? Y por último, ya está eso. Si es que me sale alterado en el segundo trimestre, de frente me paso al confirmatorio, que es el invasivo. Muy bien. Test de tolerancia a la glucosa. En cuanto al test de tolerancia a la glucosa, tenemos dos corrientes, ¿no es cierto? La primera corriente es que sea por ADA. ¿Y ADA con cuánto trabaja de glucosa?
75. ¿Listo? Entonces, en ese caso, hago el dosaje basal y luego hago los dosajes a la hora, a las 2 horas, y basta con que uno esté alterado, ya es diagnóstico de diabetes gestacional. El problema es que sobreestima la diabetes gestacional. Por eso, el más utilizado y el que está actualmente establecido es el de la Sociedad Americana de Ginecobstetras, que hace primero una valoración con el test de Sullivan, que es ¿cuánto de glucosa? 50. Mi punto de corte es 140 a la hora. Si es más de 140, puede ser, todavía no está confirmado, pero si es menos de 140, descarté. Y ahora vámonos con la segunda prueba, la confirmatoria, el test de tolerancia. ¿Con cuánto de glucosa es ese test de tolerancia? Con 100. Se hace con 100 el test de tolerancia, cada medición es a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y dependiendo de ello, yo ya determino si es o no es diabetes gestacional. Ojo, que esto se hace entre las 24 y 28 semanas. Si mi pacientita ha tenido diabetes gestacional en gestaciones previas, si es que ha tenido macrosomía fetal en gestaciones previas, un IMC mayor a 30 antes de comenzar su embarazo, si ha tenido un familiar directo con diabetes de primer grado, de consanguinidad, entonces se puede adelantar esta prueba al primer trimestre y no esperamos hasta el segundo, por el altísimo riesgo de que sí o sí se va a presentar la diabetes gestacional. Muy bien, ahora vamos con el tema de el beta-HCG en varones. ¿En qué caso la beta-HCG puede aparecer en los varones? Cáncer testicular. Entonces, si yo encuentro una masa testicular dentro de los diferentes marcadores tumorales que voy a pedir, ¿cuál sí o sí tengo que pedir? Beta-HCG. Es uno de los marcadores tumorales importantes. ¿Listo? Ahora, vámonos con screening neonatal. En el screening neonatal, ¿cuáles son en el básico, cuáles son las 4 pruebas que voy a hacer? ¿A qué patologías voy a descartar? Fibrosis quística, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita o renal congénita. Listo. Entonces, la toma de muestra, ¿de dónde es? Del talón, del borde externo del talón, ¿no es cierto? Y se toma, ¿en qué contenedor se toma la muestrita? Papel filtro. Es un papel filtro especial. Listo, y con esto hago el despistaje. ¿Solamente con esta prueba puedo hacer un tamizaje neonatal metabólico? No. Hay un tamizaje neonatal metabólico ampliado. ¿Listo? Esto es importante que sepan, donde se descartan aún más deficiencias de aminoácidos, de vitaminas, en cuanto a su metabolismo. Perfecto. Ahora, ¿qué más me falta? Ya, hemofilias. Entonces, hemofilia A. ¿Déficit de qué factor? 8. Si falta el 8, ¿qué tiempos de coagulación van a estar alterados? TTPA. ¿Y cómo va a ser el TP? Normal. Porque el TTPA evalúa la vía intrínseca donde está el factor. ¿Listo? Hemofilia B. ¿Qué factor está deficiente? 9. ¿Y en qué tiempo de coagulación va a estar alterado? ¿Qué tipo de coagulación? El TTPA. ¿Cómo va a ser el TP? ¿Listo? Y ambos van a tener manifestaciones de alteraciones en la coagulación, o sea, sus hemartrosis, sus sangrados prolongados, epistaxis y demás. Listo, chicos, ahora sí déjenme sus guías, les voy a revisar.